Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mark Delacroix, un empresario multimillonario de éxito excepcional, vivió una vida que muchos solo podían imaginar. Nacido en una familia modesta, ascendió al éxito gracias al trabajo duro, el sacrificio y una perseverancia sin igual. A los 45 años, había adquirido todo lo que un hombre podría desear, una fortuna colosal, casas suntuosas en los barrios más exclusivos, autos de lujo que brillaban bajo el sol y un jet privado listo para llevarlo a cualquier parte del mundo. Pero a pesar de estas aparentes señales de riqueza, algo faltaba en su vida. La pieza central de su existencia, la razón de su orgullo y su apariencia perfecta, era Isabelle. Era todo lo que un hombre como Mark podía desear, hermosa, culta, elegante. Su matrimonio había sido la unión de dos mundos, el de un hombre que había amasado su fortuna y el de una mujer que parecía lista para ser su musa. Su apariencia de armonía era la envidia de todos, eran la pareja modelo en las fiestas de la alta sociedad, y las fotos tomadas en cada evento, la personificación de la perfección. Sin embargo, tras esta fachada brillante, existía una tensión casi imperceptible. Isabelle, aunque hermosa y aparentemente realizada, parecía atrapada en una vida que ya no la llenaba. No había elegido este mundo de privilegios, se había adaptado a él, pero en el fondo, crecía una sensación de vacío. Vivía a la sombra de su marido, no por falta de inteligencia o habilidad, sino porque Mark tenía la desafortunada tendencia a centrarse en su negocio, en su imperio, mientras que Isabelle, siempre impecable, ya no encontraba un sentido más profundo a su existencia. Ya no era solo la esposa de un multimillonario, se había convertido en una mera figura decorativa en un cuadro en el que su marido ocupaba el papel protagonista. Sus días a menudo transcurrían en galas o almuerzos con amigos influyentes, pero cada sonrisa que mostraba escondía una creciente inquietud interior. Las tardes pasaban, pero Mark no se percataba del silencioso declive de Isabelle. Estaba demasiado absorto en sus negocios, sus viajes de negocios y el reconocimiento que recibía del mundo empresarial. Con cada éxito, veía la gloria brillar a su alrededor, pero no tenía ni idea de que su esposa se sentía cada vez más excluida de esta luz. Un malestar se había apoderado de su relación. Ella, con una belleza que inspiraba admiración, era en realidad prisionera de su rol. Vivía en un lujo increíble, pero el peso de este lujo se estaba convirtiendo en una forma de prisión. Su mirada, a menudo perdida en el espacio, delataba años de frustración reprimida. Mark, por su parte, se sentía orgulloso de su logro, orgulloso de poder ofrecerle a Isabelle todo lo que siempre había soñado. Pero esa noche, tras un día maratoniano de reuniones y conferencias, por fin iba a dar el paso para reavivar lo que le parecía una relación demasiado formal. Decidió invitarla a cenar a un restaurante con estrella Michelin, un lugar famoso por su ambiente íntimo y refinado, con la esperanza de reconectar con los momentos más íntimos de su matrimonio. Este restaurante, en lo alto de un rascacielos, ofrecía una vista impresionante de la ciudad. La noche era tranquila, la iluminación tenue y las mesas puestas con esmero. Mark pensó que esta cena sería una oportunidad para reconectar, para compartir un momento de convivencia. Lo tenía todo planeado, los mejores platos, los mejores vinos y la promesa de una velada inolvidable. Esa noche, estaba de buen humor, impulsado por sus recientes éxitos, la admiración de sus colegas y los elogios que recibía en su campo. Para él, esta noche iba a ser un momento culminante de su relación, una forma de demostrarle a Isabelle que la quería, a pesar del ajetreo de su vida profesional. Isabelle, sin embargo, estaba en otra parte. Aunque sonrió al entrar al restaurante, su radiante belleza no ocultaba una mirada ausente, una mente ocupada en otras cosas. Mark no notó la sombra de preocupación que a veces se reflejaba en sus ojos. Estaba allí, físicamente, pero su mente parecía escapar a otro mundo, un mundo donde Mark no tenía cabida. La cena comenzó, y los platos, como era de esperar, fueron exquisitos. El vino, servido a la temperatura perfecta, realzaba cada bocado de los delicados platos. La conversación entre ellos, aunque educada, carecía de calidez y chispa. Mark, al observar a Isabelle, pensó que parecía cansada, pero no le prestó mucha atención. Estaba convencido de que su afán por triunfar en el negocio había invadido sus vidas personales, pero creía sinceramente que esta cena sería el punto de inflexión. Empezó a hablar de temas desenfadados, como sus viajes recientes y sus planes de inversión.
Pero Isabelle, normalmente dispuesta a hablar de esos asuntos, se mantuvo distante. No estaba realmente presente. Sus respuestas eran breves, a veces sin sentido, como si estuviera perdida en pensamientos distantes. Mark, pensando que solo podía ser estrés o cansancio, no sospechó. Al contrario, se dijo que una vez terminada la cena, quizá podría encontrar un momento para hablar con ella sobre sus preocupaciones. Pero no sabía que esa noche todo cambiaría. Al terminar el entrante y a punto de probar el plato principal, Mark entró con fuerza en el restaurante. Hugo, un joven de 20 años con el pelo alborotado y vestido con harapos, se dirigió rápidamente hacia su mesa. Parecía fuera de lugar, visiblemente perdido y avergonzado, pero su mirada era clara y decidida. Ignoró sin dificultad las miradas de desaprobación de los clientes y los murmullos de los empleados. Con un gesto repentino, se acercó a Mark e Isabelle, antes de gritar, sin preámbulos. «¡No comas eso! Tu esposa le puso veneno». Un silencio denso y conmocionado se apoderó del restaurante. El bullicio habitual, el tintineo de los cubiertos, los murmullos de los demás comensales, todo pareció desaparecer bajo el peso de esta revelación inesperada. Mark e Isabelle permanecieron paralizados, como en una trágica escena teatral. La tensión era palpable. Isabelle, inicialmente inmóvil, se levantó bruscamente, con el rostro desencajado por la ofensa y la ira. Sus ojos se clavaron en Hugo, el intruso que acababa de destrozar su mundo perfecto con un simple grito. Abrió la boca para gritar, para insultar a este joven que se atrevía a hacer semejante acusación en público, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Hugo, temblando de pies a cabeza, continuó, con la voz quebrada por la angustia. «Te envenenó. Te engañó y trató de matarte». Las palabras impactaron a Mark como una descarga eléctrica. La incomprensión se le dibujó en el rostro. Negó con la cabeza, buscando explicaciones lógicas en un torbellino de confusión. ¿Cómo podía oír eso? Isabelle, su esposa, la persona que había elegido, amado y apreciado, capaz de semejante traición. Mark se levantó rápidamente, con las piernas temblorosas, mientras su mente luchaba por asimilar la realidad de lo que acababa de oír. Volvió la vista hacia el personal del restaurante, que se había acercado de inmediato a Hugo para expulsarlo, pero Mark, aún en shock, levantó lentamente la mano para detenerlos. Su mirada, perdida e impotente, se dirigió a Isabelle. «Espera, ¿por qué dices eso?», preguntó, con una voz que era una mezcla de calma y temblor, como si su realidad se estuviera desmoronando pieza por pieza. Hugo, sumido en un estado de nerviosismo, tragó saliva con dificultad antes de continuar. Le temblaban las manos y la mirada, preocupada, pero su instinto de supervivencia le impidió huir. Explicó que había oído una conversación que lo había perturbado profundamente, una conversación que jamás debería haber escuchado. No fue un simple susurro entre dos personas, fue planeado, una manipulación tortuosa. Isabelle había hablado con Anton del Mare, un siniestro empresario con conexiones dudosas, un individuo cuya reputación dejaba mucho que desear. Mark no sabía mucho de Anton, pero sí sabía que a menudo había sido objeto de rumores poco halagadores. Hugo, que vivía en las calles cercanas al restaurante, estaba acostumbrado a observar a los clientes, a menudo por aburrimiento, a veces por instinto de supervivencia. Había aprendido a leer gestos, a escuchar susurros, a detectar las interrupciones en las conversaciones de los transeúntes. Esa noche, oyó fragmentos de voces que al principio consideró inofensivas, palabras intercambiadas entre Isabelle y Anton, pero había algo en su tono, una intensidad mal disimulada, que le hizo aguzar el oído. Lo que había oído no era simplemente una discusión banal, sino una conspiración a puerta cerrada. Isabelle le había pedido a Anton que la ayudara a deshacerse de Mark. Un asesinato, sí, pero discreto. Quería que el veneno fuera sutil, difícil de detectar, y que se infiltrara sin dejar rastro, lo justo para que no sobreviviera, pero no para despertar sospechas inmediatas. Se suponía que el veneno que había importado en secreto era un producto muy efectivo, pero Hugo no estaba 100% seguro de su efecto. Lo que sí sabía era que todo en la conversación le había parecido sospechoso. El tono tranquilo pero decidido de Isabelle, la forma en que había planeado cada detalle con Anton, todo eso se le había quedado grabado. Isabelle, con los ojos abiertos por la incredulidad y la ira, intentó febrilmente negar la acusación, con la voz oscilando entre la indignación y el pánico. «Eso no es verdad».
Es mentira. No sabes de lo que estás hablando, gritó, pero sus palabras eran huecas, carentes de convicción. Cada segundo que pasaba la acercaba al abismo de la verdad. Mark, con la mirada fija en ella, sintió el aguijón de la traición extenderse por todo su ser. No podía aceptar lo que oía, pero sabía que debía reflexionar. Lentamente, Mark tomó su cuchillo de mesa, con la mente aún en un torbellino, y cortó una pequeña porción de su plato. La colocó con delicadeza en un tazón antes de entregársela al chef, sin decir palabra ni mirarla. El chef, que había observado la escena en silencio, tomó el plato inmediatamente y se deslizó a la cocina. Un silencio opresivo se apoderó de Mark e Isabelle. La mirada gélida de Mark se fijó en ella, esperando, como si cada segundo fuera una eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Susurró, más para sí mismo que para Isabelle. Sus ojos brillaban con un dolor que nunca había conocido. Isabelle, incapaz de responder, simplemente bajó la mirada. Sabía que lo inevitable se avecinaba. Quizás pensó que podría escapar de este momento, pero la realidad, como un veneno lento, invadía su mundo. Hugo, aún de pie, los observaba, con un ligero temblor de ansiedad recorriéndole el cuerpo, esperando que la verdad estallara con toda su brutalidad. Los minutos parecieron interminables, un dolor silencioso llenaba el aire. Mark, paralizado, observaba a Isabelle, quien instintivamente evitaba su mirada. Su rostro, normalmente perfecto, ahora estaba contraído, marcado por el miedo y la culpa. Sabía que la verdad pronto saldría a la luz, y ya no había forma de ocultarla. No había visto venir a ese chico de la calle. Hasta entonces, todo parecía estar bajo control, la perfección de sus vidas, el equilibrio de su matrimonio, la imagen que proyectaban. Pero ese momento, ese simple instante en que Hugo abrió la boca, todo cambió. Isabelle se levantó, agitada, pero sentía el cuerpo como si pesara una tonelada, como si la gravedad del momento la aplastara. No sabía dónde poner las manos, no sabía qué decir, y aún así, sus ojos buscaban desesperadamente una salida, una forma de arreglar lo impensable. Pero no quedaba nada, nada que salvar. Mark, en cambio, se quedó paralizado, con una sensación de vértigo apoderándose de él mientras se preguntaba cuánto tiempo había vivido en la ignorancia, cuántas pistas habían quedado bajo sus narices sin que él notara el más mínimo rastro. No había tenido dudas, no había visto ninguna señal. Isabelle, la mujer con la que se había casado, a quien creía conocer, ahora le parecía una desconocida. Había arriesgado su vida. ¿Por qué? Finalmente, el líder regresó. Parecía conmocionado, como si él mismo no hubiera podido prepararse para tal revelación. Al acercarse a Mark, su rostro estaba serio y tenso, evitando la mirada de Isabelle. Respiró hondo, como para darse valor antes de romper por fin la última ilusión que Mark le quedaba. Hay un veneno, Mark dijo lentamente, su voz casi tímida, un veneno sutil y prácticamente indetectable. Habrían pasado horas antes de que sintieras los primeros síntomas, pero habría sido demasiado tarde. Mark sintió que se le cortaba la respiración y se le encogía el corazón. El veneno estaba allí, en el plato, a su alcance. Y nunca habría tenido la oportunidad de saber que lo había llevado a su fin si Hugo no hubiera intervenido. Este chico, este joven desconocido, había visto lo que él no veía, había comprendido lo que nunca habría imaginado. La verdad le estalló en la cara con la fuerza de un martillazo, y Mark se sintió de repente vulnerable, como un hombre desnudo en un campo de batalla. Lentamente, volvió la mirada hacia Isabelle. Allí estaba, ante él, una figura destrozada. Le temblaban las manos, tenía el rostro bañado en lágrimas, pero Mark no la reconocía. Se había convertido en una extraña, un monstruo oculto tras una máscara de amor y ternura. Había años de vida juntos a sus espaldas, momentos compartidos, recuerdos que ahora parecían fútiles, frágiles, irreales. ¿Por qué, Isabelle? ¿Por qué me hiciste esto?, preguntó con una voz entrecortada y casi inaudible. Isabelle, presa del pánico, se derrumbó en lágrimas. Se llevó las manos a la cara, como si quisiera borrar el dolor de aquella confesión que la agobiaba. Yo no te soportaba más, dijo entre sollozos, me casé contigo por tu riqueza, Mark, pero me ignoraste. Ya no estabas. Me dejaste sola, a tu sombra, en tu imperio. Y Anton, me mostró otra vida.
Me ofreció una salida, una nueva oportunidad. Pensé que me salvaría. Mark la miró en silencio. Cada palabra que pronunciaba era como un puñal que se le clavaba en el pecho. El dolor de la traición era insoportable, pero aún más lo era la ausencia de todo lo que creía saber. Ella había interpretado un papel tan perfecto que no había visto nada. Isabelle, su esposa, había sido una ilusión, una fachada impecable. Pero tras esa fachada, había un abismo, una persona capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Él había estado ciego. Creía conocerla. Pero era él quien estaba más perdido. Lentamente, volvió la mirada hacia Hugo, quien permanecía en las sombras, observando la intensidad del enfrentamiento. El chico parecía incómodo, como atrapado entre dos mundos. Sabía que había hecho lo correcto, pero no se dejó engañar por las consecuencias. Sin decir una palabra más, se giró para salir de la habitación, desapareciendo en las sombras de la noche. Mark lo contuvo, con la mente más clara ahora, como si acabara de salir de una pesadilla. ¿Sabes algo, no?, preguntó, con voz más tranquila. ¿Por qué me salvaste? Hugo dudó, buscando las palabras con la mirada. No pretendía responder a esa pregunta, pero sabía que no podía irse sin una explicación. ¿Por qué? Porque vi cosas que no entiendes, dijo finalmente, con voz tranquila, pero llena de determinación. Vengo de la calle, conozco el precio de la verdad. Gente como ustedes, los que viven en sus torres de marfil, están ciegos a lo que realmente importa. Están tan centrados en sus mundos perfectos, sus ilusiones, que ya no ven a los demás. Actué por la verdad, aunque me cueste. Mark lo miró un instante, cada vez más intrigado por aquel joven que parecía saber más que él. Había una extraña sabiduría en sus palabras, una lucidez inquietante. Y, sin embargo, en ese momento, Hugo, aquel chico de la calle, parecía más honesto, más puro que todas las máscaras que Mark había usado durante años. Pero antes de que pudiera decir nada, Hugo desapareció en la noche, tan repentinamente como había aparecido. Mark permaneció allí, solo con sus pensamientos, enfrentando la traición de Isabelle y la verdad que nunca quiso ver. La habitación se oscureció lentamente a su alrededor, y con ella, todo su mundo. Las autoridades acudieron rápidamente al lugar de los hechos e Isabelle fue arrestada por intento de asesinato. Aunque al principio la policía se resistía a creer tal traición, pronto se vio obligada a afrontar los hechos al descubrir la abrumadora evidencia en su contra. Sus pertenencias fueron registradas minuciosamente, revelando transacciones secretas, documentos comprometedores y, lo más importante, su participación en una red mucho mayor de lo que parecía. No era simplemente una mujer desesperada, sino una mujer manipulada por sus propias ambiciones y deseos de escapar de una vida que no le resultaba satisfactoria. La conmoción fue inmensa para todos los que la conocían, su fachada de mujer elegante y refinada se derrumbaba ante los ojos del mundo. En cuanto a Mark, la realidad le cayó encima como un peso muerto. Mientras la policía se llevaba a Isabelle, se encontró solo, de pie en el mismo restaurante donde, apenas unas horas antes, había estado disfrutando de una cena supuestamente tranquila. A su alrededor, la riqueza que tanto le había costado construir, la casa, el coche, el próspero negocio, ahora parecía tan vacía como las paredes de una jaula dorada. Sus dedos se apretaron alrededor de la copa de vino que aún sostenía, pero ningún sabor lo reconfortaba. Lo que la riqueza no podía comprar, lo había descubierto demasiado tarde. El amor verdadero, en su forma más pura, era invaluable. Y, sin embargo, incluso los corazones más cercanos, aquellos que se creían sinceros, podían ser envenenados por la codicia, los celos y la desilusión. Mark miró a su alrededor, con la mirada perdida, buscando un significado, una explicación, algo que justificara todo lo que acababa de suceder. Pero solo había vacío. Había dedicado su vida a su carrera, su imperio y sus compromisos. Pero en el proceso, había descuidado lo más importante, a las personas que realmente importaban. Había ignorado los pequeños defectos, las señales invisibles de que uno nunca está lo suficientemente atento al sufrimiento ajeno. Isabelle no era la mujer que él creía que era, y él no era el hombre que había imaginado. En cuanto a Hugo, el enigmático chico de la calle, nadie supo nunca quién era realmente. Su presencia fue tan fugaz como su desaparición, tan misteriosa como su audacia al revelar un secreto tan devastador. Algunos susurraban en las calles que era un ángel guardián disfrazado de vagabundo, un salvador en las sombras,
que intervenía cuando era el momento oportuno para restablecer el equilibrio. Otros afirmaban que tenía un pasado mucho más complejo, que estaba conectado con Mark de maneras que nadie se atrevía a imaginar, y que su intervención no era una simple coincidencia. Pero nadie supo nunca la verdad. Hugo, sin embargo, dejó una huella imborrable en la mente de Mark. Su voz, la de un niño de la calle que parecía comprender cosas que Mark nunca había querido oír, resonó en su mente durante mucho tiempo, como una advertencia silenciosa del mundo que había descuidado, aquel que había intentado ignorar centrándose solo en sus ambiciones. Estas palabras, sencillas pero llenas de sabiduría, atormentaban a Mark cada vez que se encontraba a solas consigo mismo. Siempre había creído que el dinero, la posición social y el poder eran baluartes contra el dolor y la traición. Pero Hugo, ese niño de la calle, le había demostrado que nada de esto protege contra la verdad, ni siquiera los muros de una mansión o la aparente seguridad de un imperio empresarial. Y así, la verdad, tan cruel y devastadora como era, triunfó sobre la oscuridad. Isabelle fue juzgada y condenada por sus actos, pero la sentencia nunca pareció suficiente para aliviar el dolor de Mark. Había perdido mucho más que una mujer. Había perdido su propia ingenuidad, y con ella, parte de su fe en lo que siempre había creído que era el camino a la felicidad. Los negocios, la fama y la riqueza se habían derrumbado como castillos de naipes. Ahora, solo quedaba una amarga verdad: el amor no se puede comprar, e incluso los más cercanos pueden convertirse en los mayores traidores. Pero esta verdad, aunque amarga, se convirtió en una forma de liberación para Mark. El peso de las ilusiones que cargaba se aligeró gradualmente, y en esta ruptura con el pasado, comenzó a reconstruirse, paso a paso, a partir de la realidad que tanto tiempo había descuidado.